Servicios, a Jacques Ramírez, doctor en Antropología Social, profesor e investigador especialista en migraciones. Buenos días con todas y con todos. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, autoridades presentes, señores y señoras asambleístas. Quisiera brevemente arrancar señalando que el tema que nos tiene esta mañana es un asunto que está en la agenda mundial. La migración, hoy más que nunca, es un tema de la agenda de política exterior. De ahí el papel central que en el proyecto de ley se le da a la Autoridad de Movilidad Humana. Los temas migratorios fueron tratados recientemente en el seno de Naciones Unidas. Es un tema central en la Unión Europea, donde día a día vemos no solo cómo se blindan sus fronteras externas, sino cómo también mueren miles de personas en el mar Mediterráneo, que poco a poco se ha transformado en un mar rojo y que ha llegado a la cifra espeluznante de 4.636 refugiados muertos en lo que va del año. Es un tema que ya es parte del paisaje en el triángulo norte de Centroamérica-México, donde ya los muertos en tránsito no son noticia. Y ha sido uno de los temas principales en la campaña del electo presidente de Estados Unidos, quien recientemente ha ratificado que deportará unos 3 millones de migrantes y que ampliará el muro que separa Estados Unidos de Latinoamérica y no solo de México, bajo la sospecha que los migrantes sin papeles son unos criminales. Desde ya a rechazar la construcción del muro de la vergüenza, porque los migrantes no son ni terroristas ni criminales y muchos de ellos trabajadores internacionales. A diferencia de lo que vemos en otras partes del mundo, en Sudamérica se ha intentado construir otro enfoque basado no solamente en la seguridad y el control, sino en los derechos de las personas en movilidad, y es así como se nombra en el proyecto de ley en el título primero. Y desde la llegada del nuevo siglo, algunos países han actualizado sus marcos jurídicos en esta dirección, arrancando en el sur del continente cuando Argentina, en su nueva ley del 2003, proclamó el derecho a migrar. De ahí siguieron otros países como Uruguay, Venezuela, Bolivia, entre otros. Pero como ustedes bien saben, señores y señoras asambleístas, mucha de la política en la norma migratoria también se construye de arriba abajo, es decir, desde los espacios multilaterales e intergubernamentales como son la CAN, Mercosur o UNASUR. Justamente hace casi ya 3 años, en diciembre del 2013, aquí mismo en la Asamblea se ratificó el Acuerdo de Residencia Mercosur, el cual otorgó en sus primeros años de aplicación la residencia temporal a aproximadamente 34,000 ciudadanos suramericanos. Y uno de los temas que incorpora esta ley es justamente sobre la integración regional, ley de enclave de movilidad humana, para dar facilidades de residencia a nuestros hermanos y hermanas de la región. Algo que, aunque parezca nuevo, hay experiencias tan antiguas que datan de los albores de nuestra república. Quisiera recordar en esta sala un primer acuerdo histórico a nivel regional que fue firmado siguiendo instrucciones de Simón Bolívar por Perú y Colombia el 6 de julio de 1822. Su artículo 4 establecía, abro comillas, que los colombianos serán tenidos en el Perú por peruanos y estos en la República de Colombia por colombianos. En el caso de nuestro país también se dio algo similar al inicio de la República, cuando los inmigrantes de la región andina tuvieron algunos privilegios, incluso en una época, a partir del decreto del 25 de noviembre de 1867, se reconoció como ciudadanos de la República a personas provenientes de Colombia, Perú, Venezuela y Chile. En síntesis, no me alargo, hay una tradición, una vertiente jurídica de larga data en nuestra región que está abierta a la migración. En el contexto nacional, como ya se ha dicho, el Ecuador es un país que tiene las 4 condiciones de la migración. Somos un país de migrantes, somos un país donde últimamente han arribado personas en el extranjero, pero apenas representa el 2.3% de nuestra población.
Es un país que ha reconocido el estatuto de refugiado a 60,000 personas, siendo el principal país de acogida de la región. También nos hemos convertido en un país de tránsito para los flujos que van al norte y hacia el sur, y en los últimos años hemos visto cómo ha incrementado el retorno de migrantes. Una de las fortalezas del proyecto de ley es que tiene una mirada integral del hecho migratorio, donde se intenta normar teniendo en cuenta la multidimensionalidad de la migración y de los grupos señalados, y otros más como los apátridas y también aquellos que han sido víctimas de trata y tráfico. En la exposición de motivos se señala que la normativa vigente en materia de migración data de la década de los 70. Esa ley, la vigente, es la 7ª en la historia de nuestro país y tiene una mirada de seguridad y control. Si uno rastrea y analiza los marcos normativos constitucionales en materia de migración en el Ecuador, uno puede encontrar 3 enfoques en la política migratoria. El enfoque de aperturismo segmentado que encontramos en las leyes de 1886, de 1892 y 1921, el enfoque de control y seguridad que uno puede revisar en el Decreto Supremo de Extranjería y Naturalización del 38, en el Decreto Legislativo y posteriores leyes del 40, del 47 y en la del 71 ya señalada. Y finalmente, el enfoque de derechos que fue impulsado desde finales de los 90, cuando vivimos la estampida migratoria, el surgimiento de organizaciones de defensa de los derechos migrantes y que quedó claramente estipulado en nuestra Constitución de Montecristi y en otros marcos de política pública. Es necesario resaltar que en la historia del Ecuador hay muchos proyectos de ley de inmigración que nunca llegaron a cuajar y que se quedaron solo en eso, en proyectos y no en leyes aprobadas. En total, señores asambleístas, se han elaborado 7 leyes de migración a lo largo de la historia de la República del Ecuador y 39 proyectos de ley que entraron al Congreso, hoy Asamblea Nacional, desde 1978 al 2014. Esta que ustedes tienen en sus manos es el proyecto número 40. Para ir terminando, estamos ahora en el primer debate aquí en el Pleno para analizar este proyecto de ley. Seguro que hay algunos elementos que debatir, corregir y mejorar. Sin embargo, quiero recordar que cuando se discutía la estructura del proyecto de ley, con diferentes actores del Estado se llegó a un consenso para que este nuevo proyecto se mueva en el triángulo conformado por los enfoques de derechos, desarrollo, buen vivir y la seguridad humana. El articulado trabajado por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales, a quien hay que reconocer y aplaudir por el trabajo realizado y por su amplio espíritu democrático y participativo. La ley casi fue hecho en minga, recoge este triángulo a lo largo de sus 169 artículos y 4 títulos. Estimada Presidenta, señores asambleístas, en sus manos está que este proyecto de ley no quede solo en eso y que pase a ser la 8ª ley de migración del Ecuador y la primera en movilidad humana, respetando los principios constitucionales que todos los y las ecuatorianas aprobamos en las urnas. No se olviden que lo que se apruebe en este Pleno puede afectar, para bien o para mal, la vida de cientos de miles de cruzadores de fronteras que por cualquier motivo tuvieron que abandonar su patria o venir a estas hermosas tierras o regresar al país, ya sea de manera forzada o voluntaria. No olvidemos nunca, señores asambleístas, que todos los que estamos aquí somos potencialmente migrantes. Muchísimas gracias.